Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Flash de Mercados. Vamos a intentar ver dónde están un poco los riesgos, las oportunidades en un mercado que desde luego se está complicando. Fijaros que al final siempre lo decimos, cuando realidad y expectativas no coinciden, el mercado nos sorprende con volatilidad y estamos justo en ese momento. La pregunta aquí es, ¿tenemos oportunidades? Las caídas que hemos visto sobre todo en el mercado norteamericano son una oportunidad para comprar. Hay que irse ya hacia Europa, fijaros cómo estamos batiendo y por mucho, ¿no? Ya doble dígito el mercado europeo, el IBEX mismo, ¿no? Con dividendos, por ejemplo, el DAX está superando en mucho a lo que es el S&P, el Nasdaq, y también hemos visto como activos, como los criptoactivos, Bitcoin en concreto, fijaros esa fuerte, ¿no? Pues ida y venida, noticias que salen sobre reserva estratégica, al final son capaces de hundir y de al final pues hacer rebotar con fuerza el precio. En este entorno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son un poco los indicadores que veo que ahora mismo debemos vigilar? Pues es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Como siempre os digo, nada de lo que os estamos aquí comentando es una recomendación de inversión, sino que se trata justo esto, ¿no? De analizar cuáles son un poco esas pistas, esas claves que os ayuden un poco a gestionar mejor en tiempos de incertidumbre, nunca mejor dicho, lo de tiempos de incertidumbre, lo que está sucediendo. Fijaros, esta gráfica que es de Charlie Vilelo, os recomiendo que lo sigáis en Twitter porque saca desde luego pues información muy buena, sobre todo estos, no, pues estos datos gráficos que a veces nos son un poco más complicados de analizar por nosotros mismos, ahí los tenéis. ¿Qué estaba diciendo? Pues claro que llevamos 13 días, ¿no? Entre 19 de febrero y marzo, el 4 de marzo, en el S&P con caídas, ¿no? Caídas que ya superan el 5%. Siempre que esas correcciones superan el 5% es cuando un poco pues nos saltan a los analistas, ¿no? Por cuanto, pues correcciones, digamos, que pueden ser normales. Para mí es una corrección normal. Llevamos 2 años, digamos, en plena subida, con lo cual que te corrija un 6 un 10 desde máximos, al final, pues realmente da igual, o sea, da igual, es normal. El tema es cuando se pierden niveles clave, ¿no? El tema es cuando cambian las narrativas y por eso es importante que sepamos adaptarnos a las mismas. Aquí ahora mismo lo que vemos es eso, que fijaros, entre esos máximos 6.147 y los niveles actuales 5.733 es una caída de casi el 7%, ¿no? Y entonces, ¿por qué está cayendo esto? Pues bueno, tenemos esos miedos a las tarifas de Trump, tenemos esos miedos a que al final eso pueda provocar pues una ralentización del crecimiento en Estados Unidos y una inflación que se pueda disparar, ¿no? Y eso, como os digo, ¿en qué se manifiesta? ¿Cuál es uno de los indicadores que yo siempre os he dicho que hay que vigilar? La volatilidad, por esas expectativas que no se cumplen y que al final pues lo que hacen es que pasemos de un risk on a un risk off. Yo creo que ahora el mercado en Estados Unidos está en risk off. En Europa es distinto, fijaros, ¿no? Por fin hemos visto cómo Europa, y encima ahora con todo ese gasto que ya veremos, de momento está impactando en tipos de interés hacia arriba, ¿no? En lo que es la deuda soberana en Alemania y ahora vendrá el del resto de países, ¿no? Con lo cual, cuidado porque eso está generando oportunidades, porque mayor gasto es mayor crecimiento, pero también mayor inflación. Y vamos a ver eso un poco cómo acaba, ¿no? Y quién financia, ¿no? Quién financia todo ese gasto, en este caso militar, ¿no? Pero como os decía, volviendo al mercado norteamericano, lo que tenéis en pantalla es justo el VIX, ¿no? Pues fijaros esa fuerte subida. Estamos en niveles que eran de calma, por debajo de 15, 16. Eso significa movimientos de más o menos 1% que son normales en el índice, pero efectivamente en este último mes vemos esa subida fuerte que para mí es preocupante. ¿Por qué? Porque fijaros, se va hasta niveles de 23, aunque también, si os fijáis en el gráfico de abajo, lo que hago es tirar un poco la curva de qué se espera, ¿no? Y fijaros que el mercado está descontando, no obstante, que esa volatilidad no va a ir a más. Por tanto, eso a mí lo que me hace pensar es que de momento en el S&P los niveles que podemos considerar, no de suelo, pero sí de primera parada, se están manteniendo, ¿no? Por eso yo os decía que hay que estar con el paracaídas puesto, pero no soltarlo. Todavía, bajo mi punto de vista, en el S&P eso no se ha producido y por el contrario puede haber ciertas operaciones de más corto plazo. Pero como os digo, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Cuáles son un poco los factores clave que tenemos que vigilar? Pues obviamente toda esa incertidumbre que estamos viendo, ¿no? Con esa guerra comercial, Canadá, México, ahora Europa, China,
pues todo eso está haciendo pues que los inversores duden y que te quieras ir a los activos sin riesgo, y más cuando lo que estás viendo es que por valoración el mercado norteamericano sigue estando caro. Lo vamos a ver ahora pese a esa corrección del 7%. También, ¿qué estamos viendo? Que hay cambios en política monetaria. En Estados Unidos estábamos diciendo que los tipos no iban a bajar y ahora fijaros, ya se está viendo hasta 2 o 3 posibles rebajas, ¿no? Entonces eso, pues, ¿qué está haciendo? Pues que las rentabilidades hayan caído pese al repunte de esta última sesión. Hoy os estoy grabando esto el día 6 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos tenido un aumento, pero bueno, eso es en Estados Unidos. Ojo, como os decía, porque en Europa lo que tenemos es ese gasto militar que se va a hacer, pues al final habrá que emitir deuda y a ver eso un poco cómo impacta. El momento que estamos viendo es que en Alemania están subiendo esas rentabilidades, con lo cual lo contrario en Estados Unidos pese a estos últimos días, ¿no? Y también al final lo que estamos viendo es que tenemos datos macro que son mixtos, es decir, datos de ISM, el déficit comercial se dispara en Estados Unidos y vemos también cómo se sigue al final haciendo pues acopio de oro, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían un poco esas ideas clave, la dinámica del mercado, cómo se está reaccionando? Pues bueno, yo creo que al final lo que tenemos ahora mismo que genera volatilidad es todos esos anuncios de tarifas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la duda es si serán inflacionarias, si serán recesivas o ambas, o si serán las empresas las que asuman, digamos, ese, mm, digamos, incremento de precios vía margen. Cuidado porque esto sí que es importante, ¿vale? Sobre todo empresas que necesitan dólares, ¿vale? Se habló de pues, empresas mexicanas, empresas también, pues al final, que tienen esa dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho esto? Pues que totalmente veamos un paso a risk-off, lo que os decía, y por eso los bonos este año en Estados Unidos, ¿vale? Están experimentando esas alzas, ¿no? Alzas, digamos, de precios que suponen bajadas de rentabilidades, ¿no? Con lo cual hay un posicionamiento defensivo, ¿no? En activos más estables. Y eso también lo que ha hecho es que ajustemos, ¿no? Hemos visto salida de flujos, ¿vale? En renta variable norteamericana, entrada en europea, ¿vale? Que está entrando, ya llevamos 3 semanas consecutivas con entrada de dinero y también pues esa location en oro, en bonos que estábamos diciendo, ¿no? Al final, ¿cuál es un poco la duda, no? Pues que tenemos en Estados Unidos altas valoraciones, ¿vale? Sobre todo en mercado de acciones y que por tanto, pues a un poquito que se genere esa tensión en un momento donde el sentimiento es muy contrario, pues vemos esas correcciones, ¿no? Y también el efecto, si queréis, bola de nieve de estar todos en el mismo lado, os hablo de la gestión pasiva, también provoca que al final esas ventas sean indiscriminadas, ¿vale? Se vende el índice, se venden, por tanto, los 500 componentes, que es al final lo que hacen para hacer las coberturas. Al final, yo creo que eso es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Ese efecto de cuáles serán, ¿no? Pues esas medidas, ¿no? De política, tanto tarifas, gasto militar, que se va a traducir en esa incertidumbre, ¿no? Y fijaros, ¿no? Aquí lo tenéis, tenemos que veníamos en lo que es el bono a 10 años en Estados Unidos, arriba a la izquierda, cayendo desde casi esas cuotas del 5% que tanto nos habían hecho temer, ¿no? Se nos había ido hasta cerca del 4,15, tenemos ahora un pequeño repunte, pero lo que preocupa es el gráfico de abajo a la derecha, que es el bono alemán a 10 años. Fijaros, subidas brutales de volatilidad de 2,40 a 2,80, con lo cual, cuidado con los que tenéis fondos de inversión de renta fija con duraciones muy largas. A mí me da que es momento otra vez de irnos a activos de duración corta. Yo era de los que decía que con esta bajada de tipos de interés, hoy posiblemente pues el BCE anunciará 25 puntos básicos de bajada, había que estar en duraciones un poquitín más largas, pero claro, es que ahora todo este gasto, toda esta nueva, si queréis, política fiscal que se va a implementar, a mí me hace, pues obviamente, pues provoca lo que veis en el gráfico, subidas de rentabilidades, con lo cual os van a bajar esos fondos a largo. Con lo cual, si tenéis ahí, pues bueno, un posicionamiento que no tenéis muy claro, pues yo creo que ahora mismo recortar duración. ¿Cuáles son un poco por los distintos activos principales, ¿no? Pues qué está pasando, qué podemos hacer de análisis, ¿no? Pues bueno, bonos lo hemos dicho, sobre todo en Estados Unidos. Fijaros que el TLT, que es uno de los ETFs que dentro de la plataforma de Toro hemos estado comentando, pues vemos que tenemos pues alza, tenemos desde luego pues un buen rendimiento este año. Estamos viendo que ofrecen retornos estables, menor volatilidad, con lo cual es una de las alternativas ante la incertidumbre. Os hablo de Estados Unidos, ¿vale? Aunque también
bien, si vamos ahora a poner sobre la mesa nuevas bajadas de tipos, eso lo puede todavía acelerar más. Con lo cual, no me parece una mala idea para los que estéis diversificando, renta fija, Estados Unidos, y ahí sí que vamos a ir a duraciones un poquitín más largas, porque estamos viendo todo lo contrario, recorte el gasto, el famoso Doge, ¿no? Pues ahí Elon Musk con la motosierra, pues eso al final, pese a que eso pueda provocar temas de crecimiento que incentivarían más bajadas de tipos, ¿vale? Lo que está claro es que ahí podemos tener, de luego, algo de atracción. Hemos visto en el oro, pues nuevas alzas este año, estamos hablando de más o menos cerca del 8%. ¿Qué está haciendo? Pues el oro, pues al final es un refugio. ¿Refugio contra qué? Riesgo geopolítico. Es verdad que se está disipando un poquito, parece. Riesgo inflacionario vuelve a estar sobre la mesa. Por eso el oro, no, pues yo creo que puede tener al final, pues va a seguir teniendo de luego un papel importante en los portfolios pese al alza acumulada y que obviamente esa zona de los 3.000 yo creo que es ahora mismo una resistencia muy fuerte, pero estamos viendo que porque supone ese refugio puede tener, y también vemos esa demanda que sigue habiendo, ¿no? Ese incremento en la compra física, ¿no? Y mucho arbitraje que se está dando, pues puede ser todavía positivo. Yo ya no creo que ya pensemos en ver los 4.000 los 3.500 dólares, ¿no? Por onza. Creo que eso ya, sea, cada vez digamos que el objetivo se va un poco pues alcanzando, pero sí que tiene que estar en un portfolio, ¿no? ¿Qué ha pasado con cripto? Pues bueno, pues yo creo que está en un momento de altísima volatilidad. Esto no es para que estéis buscando posicionamiento de corto plazo. Creo que es muy difícil hacer ahora mismo un market timing, ni se os ocurra hacer apalancamiento. Vamos, otro día me llamaba un amigo, oye, quiero apalancarme. Vamos, o sea, es una locura, eso no tiene ninguna forma de controlarse, con lo cual cuidado, porque cuando tenemos un risk-off en renta variable norteamericana, y por eso hemos visto salidas de flujos en ETFs, haces fuera de cripto, fuera de Bitcoin. Con lo cual, mucho cuidado, además eso que decía, riesgo de centralización, influencias regulatorias, esto de Bitcoin está cambiando un poco la narrativa y habrá que analizarla, ¿no? Por lo tanto, pues ahí tener mucho cuidado. Fijaros, renta variable, ¿qué está pasando? Pues esto, pues que toda esta incertidumbre nos pilla en un momento en el cual, fijaros que si tomamos el PER, ¿vale? Estamos en niveles del S&P cercanos a una zona no de máximos históricos, no de esos picos brutales que vimos, pero sí que cerca de 29, ¿no? Entonces, eso te provoca ahora mismo, dices, ostras, es que estamos viendo, ¿no? En este entorno de incertidumbre, pues la valoración sí importa, ¿vale? Cuando estamos en un momento de alegría, de momentum positivo, pues bueno, puedes jugar con la valoración, ¿sabes? Con las expectativas y podemos al final pues creernos más o menos incremento, que ahora veremos, los resultados no están siendo malos, o sea, que no hay una divergencia, pero sí que estás asumiendo en este caso el mejor de todos los casos, crecimiento económico sin inflación, con tipos estables y con resultados medios que siguen creciendo. Cuando alguna de esas variables no se da, es cuando tenemos los ajustes y es cuando de repente dices, ostras, es que la valoración ahora sí que importa, ¿no? Y luego fijaros, la rentabilidad por dividendo, estamos viéndola pues cerca del uno y pico en Estados Unidos en el S&P, o sea que encima tienes un dividend yield que se está yendo hacia abajo, ¿no? Claro, como os decía, es verdad que ya fijaros, con el 97% de las empresas en Estados Unidos que ya han dado resultados, el crecimiento es del 14% de lo que son BPAs, beneficios por acción, o sea, que no lo está haciendo mal, ¿no? Y si fijáis aquí abajo, arriba a la izquierda, lo que es los beneficios para el índice, pues también estamos viendo que estamos en esa zona casi de máximos, ¿no? Con lo cual esto, pero no obstante, eso te dice que se está ganando dinero y que justificaría ciertas valoraciones, pero a partir de ahora tiene que seguir siendo todo perfecto. Cuando algo se rompa, que es lo que se teme ahora mismo con las tarifas, con incremento de inflación y por tanto con el crecimiento y lo que van a ganar las empresas, es cuando se tambalea todo. Con lo cual eso, tenerlo muy presente, ¿vale? En Europa, ¿qué tenemos a nivel de valoración? Pues fijarlo, aquí cogemos los MSCIs, ¿vale? Y estamos viendo pues una Alemania con es verdad que también es la que más ha subido, esas elecciones desde luego han provocado pues toda esa bonanza si queréis, ahora veremos qué sucede, ¿no? Pero vamos, que tenemos pues PERS de 17 contra 27, 28 que tenía Estados Unidos, nos vamos a Francia también, son las que están más caras, pero están todavía en niveles asumibles, 17, Italia es la que se ha quedado un poco más atrás, la más barata, no llega a 10, y España que con estas subidas pues sí que nos hemos ido hasta niveles de 11, ¿no? Con lo cual Europa por eso está trayendo ahora los focos. Dicho esto, riesgos.
pues vamos a seguir centrados y va a ser la narrativa sobre tarifas y qué puede pasar con la política, ¿vale? Comercial. Vamos a estar con esas valoraciones elevadas, sobre todo en Estados Unidos, como os decía, en renta variable, con lo cual riesgos de movimientos laterales prolongados. Yo no creo que esto se desplome, pero sí que tengas un rango, desde luego, pues ya de consolidación, con lo cual hay el coste de oportunidad y por eso los flujos tendiendo hacia Europa. Vamos a ver volatilidad y esos riesgos rebotadores en el mercado cripto. Mañana viernes tenemos esa conferencia donde pues, Trump puede decir algo sobre esa reserva estratégica y a ver qué pasa, ¿no? Oportunidades que hay que del otro lado, pues yo creo que hay que hacer un posicionamiento defensivo, esa es la tónica para 2025, ir a un posicionamiento defensivo, ¿vale? Vamos a algo de bonos, vamos a sectores si queréis defensivos, ¿vale? Hablando de acciones, alta calidad, sectores con fundamentos sólidos, con estrategia de dividendos sostenibles. En Europa mismo las utilities en España, es verdad que cuando sube todo pues son las que corrigen y al revés, pero ahí creo que podemos tener una buena idea, ¿vale? Y de estrategias temáticas hay que hacer stock picking, es momento de gestión activa, no es momento de gestión pasiva y pues eso, hay que hacer un poco de reequilibrio de expectativas de crecimiento. Con lo cual, las ideas finales, pues chicos, ajustar un poco la parte de renta fija, ¿vale? Ajustar la parte moderada de, o sea, de oro, ¿no? Para proteger un poco la cartera. Ir con mucho cuidado con la posición que tomáis en renta variable. Como os decía, ir a empresas con flujo de caja sólidos. En cripto, cuidado, ¿vale? Si invertís, si sabéis la propuesta de valor, no lo hagáis buscando corto plazo, no lo hagáis con apalancamiento, cero eso, ¿vale? Y desde luego, seguir muy de cerca qué sucede con esa política comercial, anuncios de la Fed, los datos macro, ¿vale? Estar preparados, como os decía, para una fase larga de volatilidad y un movimiento lateral que puede pasar, sobre todo en el S&P y aquí en Europa, pues cuidado que no estemos ya en el techo y sobre todo, pues identificar temas, oportunidades de valor, ¿vale? En vez de intentar buscar, pues eso, corto plazo. Con lo cual veis que sin que todo esto, pues al final sea ningún tipo de recomendación, como os decía, ¿no? De hecho, pues yo tengo mis dudas de si estamos ya en el inicio de los procesos típicos de fin de ciclo de distribución. No son inmediatos, se dan en cierto tiempo, pero pueden ser un mes o un año, ¿no? Donde estemos viendo, pues, cómo nos van soltando manos fuertes y con esta volatilidad, que es lo que me preocupa. Fijaros en la magnitud de las barras, ¿no? Que se abre, pues te está diciendo que algo ha cambiado. Lo que pasa es que esto se puede prolongar. De momento, como os decía, fijaros la zona 5.800, 5.750, estos mínimos que hemos visto esta semana, están aguantando. Eso se apoya además en la media móvil de 200 sesiones. Pues a mí ver precios por debajo del 5.700, 5.680, sería esta zona de aquí, ahí sí que me daría ya cierto respeto. Y en Bitcoin, como os estaba diciendo antes, esto es muy complicado de gestionar, con lo cual no al corto plazo, no apalancamiento y solamente los que tengáis una idea clara de que esto es para ese 3, ese 5% en el largo plazo, entonces bueno, ahí es otra historia, pero no busquéis aquí ahora mismo idas y venidas porque os van a pillar. No son momentos para ir de esa forma al mercado. Conclusión, pues sin que todo esto sea ningún tipo de recomendación, en la academia tenéis más información, pues sin que esto sea ningún tipo de recomendación, como siempre, hacer los deberes, investigar vosotros, tenéis que buscar esas oportunidades e iros a una zona más defensiva, más value, más stock picking, no os dejéis llevar por narrativas porque el mercado está con esa volatilidad que pese que hemos visto que la curva forward de la volatilidad te dice, oye, que igual digamos, estos movimientos pues no se prolongan en el tiempo, da que pensar el que veamos, ¿no? Pues esa congestión en zona de máximos, esas rotaciones, y entonces, bueno, y si los tipos de luego siguen bajando en Estados Unidos, pues al final toda esa parte de monetarios, ¿dónde va a ir? Bueno, cuando llegan los últimos a bolsa, sabéis que se producen esas descargas. Luego, entonces, seguir muy de cerca. Aquí en eToro os iremos dando más información. Muchas gracias. Hasta la próxima.